Abre tu Biblia en el Salmo 68. El día de hoy estaremos revisando el Salmo 68. Recuerda que estamos en esta serie de los Salmos. Comenzamos hace 11 meses, creo. Y ya estamos acercándonos a la mitad de este libro. Quisiera leer los primeros 6 versículos de este Salmo, orar y pedirle al Señor que sea Él el que hable en nuestras vidas. ¿Lo leemos? Salmo 68. Comienza de esta manera. Al músico principal, Salmo de David, cántico. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Oramos? Señor, gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra y meditar en ella. Creemos que tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, hasta el tuétano, hasta la coyuntura, y discierne las intenciones del corazón. Te pedimos, Señor, que tú hagas esto en nuestras vidas el día de hoy, por medio de tu palabra. Enséñanos, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos en justicia, Señor. Creemos que tu palabra es útil para estas cosas, Señor. Te damos la gloria y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Esta semana comenzó la Liga MX. ¿A alguien le gusta el fútbol? ¿Por qué se ríen? Es mi introducción, es mi ilustración. La Liga MX comenzó y yo me aventé el partido de mi equipo, que es Tigres. Y la transmisión, bueno, se vio así los fuegos artificiales ecológicos, para no dañar al ambiente, así lo tuitearon. Y luces, música norteña, por supuesto. y así fue toda una fiesta, ¿no? El inicio de la transmisión y el medio tiempo, pero jugaron horrible. En serio, los Tigres yo no sé qué tienen, pero al comenzar cada temporada juegan mal, arrancan mal y luego ahí van avanzando poco a poco, ¿no? Pero yo quisiera que al final de la temporada también hubiera toda esa fiesta, ¿no? Cuando sean campeones, ¿verdad? Y cuando tu equipo es campeón, hasta te pones la camiseta y si es de acá, pues a dar vueltas al ángel, ¿verdad? Vámonos al ángel, vamos a festejar, ¿no? Cuando pierdes, no. Dices, bueno, no quiero lastimar a ninguno. Pero cuando pierdes, dices, no, mejor no voy a la oficina mañana, ¿no? Pero cuando ganas es mucha algarabía, mucho festejo, mucha alegría, ¿no? Dices, no, a mí no me gusta la Liga MX, a mí me gusta la NFL, ¿no? Y ahí van los 49ers, ahí van. Vamos a sacar los jerseys viejitos de ahí y vamos a ponerlos Joe Montana, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿No? Porque el Salmo 68 es como un desfile, como una procesión de triunfo. Y hay mucho gozo, se invita a la gente a gozarse y alegrarse por el triunfo de Dios sobre sus enemigos. Eso es lo que vemos en el Salmo 68. Pensé en otra ilustración y sí, esta semana pasada vi con mi esposa una película de guerra, ¿no? Y pensaba en eso, cuando una ciudad que ha sido tomada por el enemigo es libertada, ¿no? Entonces hay una gran procesión y sale la gente a recibir a aquellos soldados que han venido a traerles libertad. Pero muchas veces no nos relacionamos con eso, más bien nos relacionamos con el deporte, ¿no? Y este capítulo 68 es prácticamente eso. Mira lo que dice el Salmo en los versículos 24 y 25. En este Salmo 68, 24 y 25 quizás sea el corazón o
la porción de este salmo que nos muestra qué es lo que está pasando en este salmo. Salmo 68, verso 24, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ya asoma la procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios y Rey, mientras Él entra en el santuario. Los cantores van adelante, los músicos van detrás. En medio hay jovencitas que tocan panderetas. Alaben a Dios todos los del pueblo de Israel. ¿No? Entonces estamos frente a una procesión. El salmo está escrito por David y prácticamente los comentaristas dicen está ubicado en el momento en el que él lleva el arca a Jerusalén. El momento en el que toma el arca de casa de Obed, Edom, y comienza la procesión para llevarla al monte de Sión, a la ciudad de David, y poner la tienda, el tabernáculo en el monte de Sión. Y es esa procesión que hace David con el arca, ¿no? Es los capítulos donde David está danzando, ¿recuerdas? De gozo al llevar el arca hacia Jerusalén, ¿no? Pero lo que hace David es compararlo con la procesión del arca del monte Sinaí, donde Dios le dio instrucciones de cómo construir el tabernáculo y el diseño del arca, y toma el arca y va Dios caminando con ellos, librándolos de los enemigos hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, lo que hace David es recordar lo que sucedió con Moisés y describir lo que está sucediendo en este triunfo y en este algarabía y esta procesión, pero también hablarnos del final, el futuro, cuando un día estemos junto con personas de otra lengua, de otra nación, de otros pueblos, adorando delante del Señor. Cantábamos hace unos momentos, ¿verdad? Y escucharás mi voz, o algo así dice la canción, junto con multitudes, cantarte, adorarte, porque eres digno. Y esa es la imagen del final de este salmo. Pero vayamos paso a paso. Mira lo que dicen estos primeros dos versículos. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. El primer versículo es prácticamente las palabras de Moisés. Mira lo que dice en Números capítulo 10, verso 35. Es de lo que estábamos hablando. Cada momento en que la nube que los guiaba en el desierto al pueblo de Israel, con Moisés delante de ellos, cada vez que se movía la nube, Moisés levantaba la voz y decía estas palabras. Números 10, 35 dice: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Entonces lo que está haciendo David es decir lo mismo que Moisés decía en su tiempo cuando el arca comenzaba a moverse, ¿no? Y qué preciso, porque él estaba moviendo el arca y tuvo una mala experiencia, digámoslo así, cuando subió el arca en una carreta y cuando iba a caer, Usa metió la mano y murió. Pero ahora lo está haciendo de la casa de Obed-Edom hacia el santuario y lo están llevando levitas y están cargando esta arca. Y comienza de la misma manera que Moisés comenzó. Y entonces nos describe a Dios como un gran guerrero que no tiene enemigo frente a él. O bueno, tiene un enemigo, pero ese enemigo no puede sostenerse delante de lo poderoso que es Dios. Lo que hace es describir a Dios como un gigante guerrero y a sus enemigos como humo o como cera. Y el humo se dispersa simplemente con el viento. Y la cera se derrite cuando la pones en el fuego. Entonces dice: mis enemigos son como humo, son como cera. Lejos del fuego se creen muy firmes, pero cuando llegan delante de Dios se derriten como cera. Dios no tiene quien lo enfrente. Es Dios. Él es el creador de todas las cosas. Es el Dios de Israel. Y Dios les dio la victoria para llegar a la tierra prometida. Y lo describe de esa manera. Ahora,
a partir del verso 3, hay una invitación a aquellos que no son sus enemigos, sino que son los suyos. Por eso les dice, los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos, dice, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Entonces pasa de presentar esta figura de Dios como un poderoso guerrero que no tiene resistencia en el enemigo a hablarnos de un Salvador amoroso que salva a la viuda, que salva al huérfano, que ve por el cautivo, por el desamparado. Ese es Dios. Y por eso la invitación a cántale a Él, ¿no? Canta salmos a su nombre, ¿no? Entonces, siguiendo la ilustración que decíamos al principio, ¿no? Pues todos los equipos de fútbol o de cualquier deporte tienen sus cantos. Y cuando ganan, cantan canciones. Aquí es el pueblo de Israel invitado a cantarle a Él y a cantar a su nombre. Y quizás te preguntes, ¿y cuál es su nombre? Bueno, ahí lo dice, ya es su nombre, alegraos delante de Él. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo leo como ya y no como ja? Porque es J-A-H, ¿no? Y la verdad lo pensé, dije, ¿cómo lo leo? ¿Como ja o como ya? Y creí que era más adecuado ya. ¿Por qué? Porque ja es la contracción de Jehová y muchas veces la hemos utilizado quizás sin saberlo. La utilizamos en una palabra muy común entre los cristianos y que es la misma palabra que se utiliza en cualquier idioma. La palabra aleluya, ¿no? Aleluya, la última palabra es esa, ja, ya. Entonces es la unión de palabras donde al final se menciona el nombre de Dios, ya. Pero realmente es la contracción de su nombre, y su nombre significa el existente, el que existe en sí mismo, el que tiene vida en sí mismo, el que puede dar vida. Ese es Dios y nos invita a cantarle a Él por el triunfo que nos ha dado, pero también por la compasión que Él nos ha mostrado. Me encanta esta parte de padre de huérfanos, defensor de las viudas, aquel que dice saca a los cautivos a prosperidad, que hace habitar en familias a los desamparados. Y te das cuenta que Dios es amoroso y que cuida del vulnerable, del necesitado, y se convierte en aquello que necesita esa persona. Entonces el huérfano necesita un padre y ese es Dios. La viuda necesita a alguien que la defienda y ese es Dios. El cautivo necesita a alguien que lo liberte y ese es Dios. Pero la parte que más me gusta es esta parte. Dios hace habitar en familia a los, dice, desamparados. Y desamparados es los solitarios o los que no tienen a nadie. Y me encanta esto porque yo lo viví. Cuando yo me convertí al Señor, cuando Él me rescató, cuando Él me hizo ver su gran amor y entregué mi vida a Él me dio una familia, ¿no? Bastante extraña al principio, que no entendía. Yo estaba rodeado de personas que vivían de la misma manera que yo, pero cuando me convertí, muchos de ellos me dijeron, ahí nos vemos, ¿no? Ahí nos vemos, como a muchos de nosotros nos sucedió. Porque ya no vamos al pie a lo que ellos están viviendo y nos apartamos de todo ese pecado en el que vivíamos y de repente nos encontramos solos. Pero Dios nos hace habitar en familia. Entonces recuerdo muy bien en Monterrey, en la iglesia donde me congregaba allá, me bauticé. De hecho, Tere me acompañó a mi bautizo, viajó a Monterrey, estuvo en mi bautizo. Pero no conocía a mucha gente en ese lugar. Iba a la iglesia y por mi forma de ser no saludaba a nadie y me sentaba en la esquina de allá, ¿no?
Entonces yo siempre he pensado que si vengo a esta iglesia siempre me sentaría por allá atrás, ¿no? Para no saludar a nadie. De hecho, algunos me decían, yo te saludaba, pasabas por el pasillo y te decía hola y tú, hola, y te seguías de frente. Así era yo. Pero después de los bautizos, algunos de los que se bautizaron se acercaron conmigo. Era su intención, pues, que yo encontrara eso, una familia. Y entonces me dijeron, vamos a hacer una fiesta, ¿por qué no vienes? ¿No? Vamos a festejar, nos bautizamos hoy, vamos a festejar. Y yo, bueno, pues va, ¿no? Ni modo que fuera a festejar, ya sabes, ¿no? Pero llegué a la fiesta y resulta que eran puros cristianos y eran bien raros. Lo primero que noté es que no había alcohol, no había drogas, no había nada de lo que una fiesta era para mí. Pero me encontré que había amor y que me amaban. Me encontré con una familia. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Suficiente razón para cantarle y alabarle, ¿no es así? Se ha convertido en nuestro Padre, se ha convertido en nuestro defensor, se ha convertido en nuestro libertador, se ha convertido en aquel que nos ha unido a su familia. Mira lo que dicen los siguientes versículos. En el versículo 7 al versículo 10 dice: esta es la procesión, este es el principio de la procesión. Dos grupos de personas, unos que han sido derrotados y unos que han triunfado solo porque Él los ha escogido. Verso 7 dice: oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Selah, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Continúa el salmo y de repente aparece esta palabra Selah, que aparece en diferentes salmos. La palabra Selah se traduce en otras versiones como interludio. Básicamente es una pausa para que te ayude a meditar. O sea, piensa en lo que acabo de decir. ¿Qué es lo que acaba de decir? Checa esto. Es increíble meditar en esto. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto. Ese es Dios. No es un Dios que ha rescatado a Israel y se mantiene lejos de ellos, sino es un Dios que viene y está con ellos y anda con ellos. Ese es nuestro Dios. Y digo suficiente para meditar porque es precisamente eso lo que ha hecho en nuestras vidas también. No es un Dios que nos ha rescatado y nos aventó a una familia, sino que Él mora en nosotros. Ha hecho morar su espíritu en nosotros. Y Él camina con nosotros a cualquier lugar a donde vamos. Él está con nosotros. Y eso es suficiente para meditar, ¿no? Ahora piénsalo así. Mañana que vayas a trabajar, Él ahí va contigo, ¿no? Y cuando hables con tu jefe, Él está ahí también, ¿no? Y cuando vayas en el camión, ¿no? Dices, no cabe un solo alfiler más. ¿Cómo podría caber Él ahí? Él cabe ahí. Y Él está ahí contigo. Suficiente para hacer una pausa y meditar, ¿no? Pero continúa la procesión, dice ahí, la tierra tembló. ¿Dónde? El Sinaí tembló delante de Dios. Y claro, la imagen está ahí en la historia de Israel. Cuando Moisés, Dios le da la ley y le muestra el tabernáculo y cómo construirlo, es en el monte Sinaí. Durante 40 días y 40 noches estuvo Moisés en ese monte que humeaba y que temblaba. Era tal la impresión para el pueblo que le dijeron a Moisés: ve tú, nosotros no nos vamos a acercar, mejor ve tú. Bueno, así comenzó la procesión y continuó hasta llegar a la tierra prometida. En el verso 9 nos dice: abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Y la tierra prometida se le describía como la tierra que fluye leche y miel. Que fluye leche y miel. Una tierra productiva por la abundancia de lluvia que Dios iba a traer sobre esa tierra. Porque en realidad, si te pones a pensar, Israel está en el desierto, pero Dios hace florecer el desierto y hace fructífero el desierto. Es esta procesión, ¿no? Ahora, en el versículo 10 lo que dice es:
Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. ¿No? Continúa en el verso 11, dice: el Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos. Y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte de Salmón. La descripción es de esta fiesta que hay alrededor de este triunfo. Multitudes llevando buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Están proclamando la victoria sobre los enemigos. Huyeron los reyes de ejércitos, pero dice, pero los que se quedaban en casa repartían los despojos. Habían triunfado y podían entrar a casas de sus enemigos y tomar sus posesiones. Este es un triunfo total, un triunfo completo. Ahora, me llama la atención esto. Las que llevaban buenas nuevas. ¿A qué te suena? Bueno, buenas nuevas nos recuerda una palabra en el griego que es evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Y las buenas nuevas tienen que ver con este triunfo de Dios sobre el enemigo. ¿Será que las buenas nuevas también tienen que ver con ese triunfo en nuestras vidas? Claro, porque estábamos esclavizados al pecado, pero Jesús vino para morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día. El triunfo en la cruz del Calvario sobre el pecado se muestra en la resurrección del Señor Jesús. Su resurrección es la muestra de que Él pagó el precio y de que Él sufrió el castigo y de que ahora podemos tener esperanza en Él y vida eterna. Las buenas nuevas se relacionan con nosotros también, ¿no? Con nosotros, con cada uno de nosotros, ¿no? El versículo 13 es un versículo bastante oscuro y si ves varias versiones se traduce de diferentes maneras. Así es que, pues ahí lo lees tú, ¿no? Si han pasado siglos tratando de decir qué es lo que quiere decir, ¿tú crees que yo voy a decir qué es lo que quiere decir? Ahí está, ¿no? Solo léelo. Créeme, Dios no te va a pedir cuentas por ese versículo, sino qué haces con aquellos que sí entiendes, ¿no? El verso 14 dice: cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Y no se tiene identificado el monte Salmón, pero Salmón significa oscuro. Y llama la atención esto, como si hubiese nevado en el monte oscuro. Y las buenas nuevas y el triunfo del Señor Jesús trae esto, trae luz a las tinieblas, trae vida a los muertos. Eso es lo que Dios ha hecho. Mira lo que dice el verso 15 al 18. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios, ¿no? Entonces, esta porción es una porción pareciera geográfica, ¿no? Porque menciona un monte. En la porción anterior menciona el monte Salmón, pero acá menciona la tierra de Basán y el monte, dice, alto el de Basán. Y Basán sí está identificado, es el norte de Israel. Y el monte al que hace referencia es el monte Hermón. Un monte que se convierte en una referencia geográfica cuando tú viajas por Israel. Al viajar por Israel, la referencia siempre es eso. Te subes a un lugar y dicen, ese es el monte Hermón, para que se ubiquen, ¿no? Pero de repente le dice que los montes de esa zona, que realmente es una cordillera, voltean a ver al monte que Dios escogió. ¿Y cuál es el monte que Dios escogió? El monte de Sión, que está justo en Jerusalén y que en realidad no deberíamos de llamarlo monte, porque en realidad es una colina pequeña, que de hecho el día de hoy si tú estás ahí prácticamente te la tienes que imaginar. Te van a decir, bueno, ese es el monte de Sión. ¿Cuál? Pues
Donde está toda esa construcción, eso es el monte de Sión. Porque el monte de Sión está cubierto el día de hoy por el templo. Ahora se le llama el monte del templo. Y hay construcción encima de ese monte. Entonces tú te lo tienes que imaginar. Ahora, entonces esta es la imagen. El monte de Hermón y esa cordillera voltean a ver con envidia al monte de Sión. ¿Por qué lo escogiste a él y no nos escogiste a mí? ¿No? Prácticamente eso es lo que está diciendo. Y una vez más se relaciona con nosotros. Porque Dios escoge el insignificante monte de Sión para habitar en él. Y si lo piensas, todos nosotros somos insignificantes. Dices, órale, pues no te metas conmigo así. No, esa es la verdad. Somos insignificantes. Pero Dios decidió hacer su morada en nosotros, depositar su espíritu en nuestras vidas. Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo débil. ¿Recuerdas ese pasaje en 1 Corintios 1, a partir del verso 27 al 29? Lo dice, Dios escoge lo vil, lo menospreciado, lo débil, para avergonzar al fuerte, lo que no es, para avergonzar lo que es. Pero al final nos dice una razón. La razón es esta, para que nadie se jacte en su presencia. Ese pequeño monte de Sión no puede jactarse de nada, ¿no? Pero Dios lo escogió para hacer su morada en ese lugar. Ahora, el versículo 18 es un versículo que Pablo toma para hablar acerca de Jesús. Y el hecho de que en el Nuevo Testamento ese versículo esté relacionado con Jesús hace que este salmo sea un salmo mesiánico, un salmo que hace referencia al Mesías. Pablo toma este versículo, está en Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios 4, verso 8. Dice de esta manera Pablo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En el Antiguo Testamento es una procesión de un rey y está tomando a Dios como ese rey. Y está diciendo, los hombres, tú estás recibiendo los dones de los hombres porque llevaste cautiva la cautividad. Pero cuando Pablo lo pasa al Nuevo Testamento, le hace una variación. Y la variación es esta. Él dice, sí, es Jesús el que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, pero no está recibiendo dones de los hombres, sino que ahora Él está dando dones a los hombres. ¿Y cuáles son esos dones? Efesios 4, en el versículo 11 están ahí. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, conociendo a nuestro Dios, ¿no? Perfeccionándonos para aquello que Dios nos ha llamado a hacer dentro de la iglesia. ¿Qué regalos Dios nos ha dado, verdad? Pastores increíbles. Yo no estoy hablando de mí. La semana pasada fue el 7x7, ¿no? ¿Sí seguimos haciendo el 7x7? Yo le dije al equipo de pastores, no, ya no hay que hacerlo, ¿no? Pero ya que lo hicimos, yo estaba feliz de tener a todos los pastores aquí, bueno, menos Lenin, bueno, lo tuvimos por video, ¿verdad? Pero tenerlos acá y escucharlos y poder recibir de esos regalos que Dios nos ha dado es una gran bendición. ¿Pero para qué son? No nada más para escucharlos y decir, qué padres enseñan y wow, qué increíble, lo que dijo sino que a través de esos regalos Dios está perfeccionándote a ti y a mí también, perfeccionándonos a nosotros con el fin de llevar a cabo aquello que Dios nos ha llamado a hacer dentro de la iglesia, de tal manera que la iglesia sea edificada. Qué interesante esto, ¿verdad? Entonces Pablo lo utiliza, esa porción, en este momento. Sigamos en el Salmo 68. Estamos en una procesión, triunfal. Dios ha vencido a los enemigos y está en esta procesión para llegar al santuario. Dice el versículo 19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Selah. Una vez más aparece esta palabra, Selah, medita, piensa. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios.
el Dios de nuestra salvación. ¿Alguien tiene, no, algo que meditar en este pasaje? Claro, día tras día Él trae sus beneficios a nuestra vida. En la NTV se traduce de una manera distinta, pero también es hermoso. Dice, cada día nos lleva en sus brazos. ¡Qué maravilla! Él nos lleva en sus brazos. Él es el Dios de nuestra salvación. Versículo 20. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Basán te haré volver. Te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Entonces esta porción está ahora en futuro. No está describiendo algo que sucedió, sino algo que va a suceder. Él es el Dios que ha de salvarnos. Él es el Dios que ha de librarnos de la muerte, porque fue Dios el que hirió con la cabeza de sus enemigos. Está en futuro. Y claro, esta porción me recuerda a quién, al Señor Jesús. Es el Señor Jesús nuestro Salvador. Es el Señor Jesús que con su muerte nos libra de la muerte. Y es el Señor Jesús la promesa que Dios hizo a Adán y Eva de que un día vendría la simiente de la mujer y aplastaría la cabeza de la simiente de la serpiente. Jesús triunfó para librarnos de la muerte. Si estás el día de hoy acá, quiero decirte esto: tu pecado te está llevando a la muerte. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tu pecado te está condenando a la muerte. No es que Dios te condene. La Biblia me dice esto: Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Jesús vino no para condenarte, sino para salvarte de la condena que ya hay en contra tuya. Pero Jesús lo que hizo fue venir y vivir una vida correcta, cumpliendo la palabra de Dios, haciendo la vida que nosotros debimos de haber vivido y que no podemos vivir. Y fue a la cruz para pagar nuestros pecados y de esa manera librarnos de esa condena. Jesús tiene el poder para salvarte, tiene el poder para librarte de la muerte, tiene el poder porque Él en la cruz terminó con la obra de aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Es Él el que ha triunfado en la cruz, ¿no? Digo, recordando Génesis 3:15, que es esa promesa. Dice que Jesús, que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente, pero la simiente de la serpiente le morderá en el calcañar. Y es por eso cuando volteamos a ver a la cruz, vemos un Mesías sufriente que recibió el castigo, pero Él es victorioso en esa cruz. Dices, ¿cómo puede ser alguien victorioso si muere? Es así. Jesús mismo lo dijo: nadie me quita la vida. Yo de mí mismo pongo mi vida. Él está en esa cruz y cuando escuchas sus palabras te das cuenta que Él está en control de toda la situación. Porque Jesús le dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es más, dice ahí que entendiendo que la hora había llegado, Él dijo: consumado es. Que significa pagado por completo. Jesús entregó su vida, no le quitaron la vida. Fue mordido en el calcañar, pero su muerte fue sepultado y resucitó al tercer día. La muerte no podía retenerlo. Él resucitó al tercer día, demostrando que en esa cruz Él venció. Él venció. Él puede librarte de la muerte. Él puede salvarte porque Él terminó con tu pecado, con tu pecado. El triunfo es impresionante porque en el versículo 22, 23 se describe cómo los pies se mojan en la sangre de los enemigos. Versículo 24 dice así: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios
en las congregaciones al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí, ¿no? Entonces estos primeros versículos son los que leímos al principio y que describen esta procesión triunfal. No solamente dice ahí, es la procesión de mi Dios, sino dice es la procesión de mi rey en el santuario. Ese es Dios, el Rey de reyes, el Señor de señores, ¿no? Y nos invita a bendecir a Dios, bendecir a Dios. Ahora, el último versículo menciona 4 de las tribus de Israel, pero una en particular, Benjamín. Y esto llama la atención, ¿por qué? Porque David ha estado durante muchos salmos huyendo del rey Saúl. Y el rey Saúl era de la tribu de Benjamín. Entonces, si de repente hubiéramos pensado, no, es que he hecho las cosas muy mal, ¿tú crees que pueda estar en esa procesión triunfal? Claro que sí. Ahí está la tribu de Benjamín. Entonces sí, claro que sí hay esperanza para ti. En el versículo 28 dice, tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Y otra vez, está pensando al futuro. Si estaba pensando al futuro en que Dios herirá la cabeza de sus enemigos, en esto está aún más al futuro. En el momento en que los reyes vendrán y ya no huirán, sino que ofrecerán ofrendas delante de Dios. Describe al los príncipes de Egipto y de Etiopía extendiendo sus manos hacia Dios, ofreciendo sacrificios a Dios. Y esto está hablando del fin de los tiempos. En el momento en el que el Señor, nuestro Señor Jesús, esté en Jerusalén, entonces Él reinará desde Jerusalén y no habrá más guerras. Habrá un reino de justicia y un reino de paz. Por eso dice ahí, esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Y sabes, eso es lo que anhela nuestro corazón. No sé, a lo mejor estaba hablando hace un rato y estabas escuchando acerca de cómo Jesús murió por nosotros y cómo Él puede librarte de la muerte y darte salvación. Y en tu mente está, sabes, hay guerras en el mundo y amenazas de guerras y rumores de guerras constantes. Y a lo mejor incluso en tu mente está, hay guerras que tienen que ver con religión y con Dios y demás, ¿no? Sabes, llegará un momento en que no habrá más guerras, porque Él reinará. ¿Por qué hay guerras? Porque ¿de dónde comienzan las guerras? Dice Santiago, las guerras comienzan en el corazón del hombre. Comienzan con un hombre y con ese odio enraizado en su corazón que se expresa y ahora lo vemos mundialmente, país contra país. Pero llegará un momento en el que Dios cambiará el corazón de los hombres y no habrá más guerra. Y Él reinará en un reino de justicia y de paz, donde los reyes vendrán y le adorarán a Él. Mira lo que dice en el versículo 32. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, Selah. Otra oportunidad para meditar, otro interludio que nos hace pensar en lo que está diciendo. Y sin duda te das cuenta, este es el Dios de Israel, pero son invitados los reinos de la tierra a venir y a adorarle. Cuando Dios escogió a Abraham, le dio una promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios escogió a Israel para ser luz de las naciones, y aquí estamos tú y yo, ¿no? Receptores de esa gracia y de esa promesa y de esa misericordia. Un día estaremos todos los reinos de la tierra cantando a nuestro Dios. Ahorita vamos a un pasaje en Apocalipsis, pero dice el verso 33: al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, a Él cantar. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios.
Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Entonces nos dice a quién cantar, a quién adorar. Aquel que cabalga sobre los cielos de los cielos. Aquel que es desde la antigüedad. Aquel que es el que es digno de todo poder. El que es magnífico. Aquel que es digno de toda majestad. Aquel que es, dice aquí, temible desde sus santuarios. Aquel que es digno de toda reverencia y de todo tributo y de todo honor. Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 4 y 5. En Apocalipsis 4 y 5, un libro profético que me habla que en estos dos capítulos me narra cómo Juan es llevado al trono de Dios. Y me narra lo que está sucediendo delante del trono de Dios. Y lo que sucede es muy parecido a lo que vemos en el Salmo 68 al final. Dice en el versículo 11 de Apocalipsis 4, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra. ¿Y qué dice? El poder. En el Salmo 68 nos dice, atribuid poder a Dios. Él es digno de todo poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Mira lo que dice. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Quién fue inmolado? Jesús. Él fue el sacrificio. Él fue mordido en el calcañar. Pero ahí está. Y le cantan a Él, porque es el Dios eterno que venció a la muerte y que está vivo. Y por eso dice, con tu sangre nos has redimido, nos has rescatado, nos has salvado. Por lo tanto, dice, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y ¿qué más? Y nación, reinos de la tierra. Cantad a Dios, cantad al Señor. Sé que es un salmo bastante extraño y difícil de entender. Y creo que toda la Escritura se relaciona con la obra del Señor Jesús por nosotros. Y sin duda esto es lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, si ganan los 49ers, los 49 de San Francisco, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a gritar? Si gana tu equipo, ¿qué fiesta es la que vas a hacer? ¿Sabes? Solo quiero decirte una cosa. Jesús ha triunfado. Él triunfó sobre la muerte. Él triunfó sobre el mundo. Y Él te ha dado los recursos para que tú triunfes sobre la carne. Él es el vencedor. Es más, nos dice su palabra que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Hay cosas que festejar? ¿Hay cosas por las cuales hacer una fiesta? Claro que sí. Hay cosas que tenemos que celebrar, sí, su triunfo, porque nosotros somos fruto de ese triunfo. Si estamos aquí y somos parte de la familia de Dios, ¿no? Estamos aquí para honrarle y para reconocer quién es Él en nuestras vidas. ¿Estás listo para hacerlo? ¿No? Esta semana recuerda estos pasajes. Recuerda que estamos en una procesión triunfal, que estamos para dar buenas nuevas a aquellos que lo necesitan. El Señor ha triunfado. Él nos ha librado de la muerte. Él nos ha salvado porque aplastó la cabeza del enemigo. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos llene de este deseo de cantarle, de adorarle, de alabarle, de reconocerle como nuestro Dios, de aquel que ha triunfado. Él es el victorioso. Él es este guerrero gigante, pero es este Salvador amoroso y compasivo que nos ha tomado y se ha convertido en aquello que nosotros necesitábamos. Se ha convertido en nuestro Padre, en nuestro defensor, en aquel que nos ha hecho habitar en familia, en aquel que está dispuesto a darnos de su fuerza y de su vigor para enfrentar
esta semana. ¿Estás listo? ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias porque, Señor, al ver esta procesión triunfal de David, de tu pueblo, no nos hace recordar otra cosa, sino el triunfo que tú has obtenido por nosotros en esa cruz. Señor, tú has triunfado. Tú has dado la victoria sobre el sepulcro, sobre la muerte, sobre la condena del pecado. Y aquí estamos, Señor, siendo libres, Señor. Pon en nuestro corazón, pon en nuestro corazón este deseo de celebrarte, de reconocer lo que tú has hecho por nosotros, de vivir, Señor, siendo tú nuestro Rey, siendo tú nuestro Señor, siendo tú nuestro dueño, nuestro amo. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús.